Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 3, parte 3. El versículo 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. El versículo 6 dice: no temeré ni a una gran multitud que ponga sitio contra mí. A este salmo también se le ha llamado el Salmo de la Mañana, como a uno de los anteriores que se llamaba el Salmo Matutino. Este se le llamó el Salmo de la Mañana. Es un salmo muy bueno para dar comienzo al día, ya sea leyéndolo, ya sea meditando en él. Lo han usado los cristianos por siglos y se han refugiado en salmos como este. A pesar de todos los problemas y dificultades que David tenía, confió en el Señor, plenamente, categóricamente, sin dudar, sin titubear. Y me recuerda las palabras del Nuevo Testamento, que sin fe es imposible agradar a Dios. Satanás tiene un arma contra nosotros, y es la duda. Por eso es que necesitamos estar siempre, permanentemente expuestos al Evangelio, a la enseñanza del Evangelio, a la predicación del Evangelio, escudriñar el Evangelio, meditar en el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. Insisto, el Evangelio no es una doctrinita más que hay que aprender. No es una doctrina más en medio de toda la sistematización, en medio de toda la fragmentación, una doctrina más y ahora tengo que ir a cosas más profundas. El Evangelio es todo. El Evangelio es el punto central. Y el clímax del Evangelio es Cristo colgando en una cruz entre el cielo y la tierra. En la cruz del Calvario nace y termina toda revelación, querido hermano. Y solo en la cruz, querido oyente, tú que no conoces al Señor, solo en la cruz se abre una puerta, se abre un camino nuevo y vivo para que tú puedas acceder al trono y para que la maldición del pecado pueda ser quitada de tu vida y tú puedas ser libre de una forma poderosa del imperio de las tinieblas al reino de la luz. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, dice David. No temeré, no tendré pánico, no tendré miedo, no tendré temor, aunque una gran multitud, aunque millares de gente me pongan en sitio contra mí, aunque me rodeen, aunque me quiten, aunque me destrocen, no temeré. ¡Qué magnitud de confianza! ¡Qué amplitud de corazón para creer! Necesitamos esto con urgencia y esto lo otorga el Evangelio en nuestra vida. Él podía dormir al llegar la noche sin necesidad de tomar algo parecido a lo que hoy día la gente toma para ayudarse a dormir. Hay gente tan sumida en su problemática de vida. Hay gente tan asfixiada por depresiones endógenas, patógenas. Hay gente tan asfixiada, tan avara, que la misma avaricia no te permite, no te deja dormir. Hay gente que se ve rodeada de cercos, de enemigos, de problemas, de situaciones, y no pueden dormir. Yo me acosté, dice David, y dormí, y desperté. Y el otro día amaneció y yo desperté y todo esto ocurrió porque el Señor, mi Señor, me sustentaba. Él simplemente confiaba en el Señor, apoyaba su cabeza confiadamente sobre las promesas de Dios y así podía dormir y descansar. Qué práctico lo que estamos conversando.
Pareciera que es tan sencillo ir a descansar, pero hay cientos de miles de personas que no descansan, porque el problema no tiene que ver, no es neurológico, el problema no tiene que ver con insomnio, el problema no tiene que ver con un problema biológico, el problema es espiritual. La gente necesita descansar en términos espirituales. Por eso Jesús decía: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque el problema es espiritual. Tu situación de vida no lo arreglan vacaciones en Cancún, en Río de Janeiro o en Europa de un mes, de 2 meses. Sin Cristo, tú y yo moriremos. Sin el Evangelio, nuestra vida pereceremos. Sin la obra de Cristo como una poderosa ancla en nuestra vida, moriremos. Quedaremos totalmente asfixiados en nuestra forma de vida. Nos nutrimos del Evangelio, vivimos del Evangelio. El mismo Evangelio se nutre del Evangelio. El Evangelio tiene vida propia. Corre dentro de nosotros como torrentes de agua viva y va formando el carácter de Cristo en nosotros, sin ayuda de nosotros. Esto es glorioso, esto es eternamente poderoso. Perdonen si en algún momento me ven que yo exclamo de alegría y de profundidad de corazón, pero es que no puedo ver la obra de Cristo en la cruz y decir: aquí no ha pasado nada, si es lo más grande que ocurrió. Separó la historia del hombre en antes de Cristo y después de Cristo. 3 grandes hechos han ocurrido en la humanidad del hombre: el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y el clímax de todo eso, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es tan poderoso esto que los historiadores pusieron la cruz al centro de la línea de tiempo y separaron la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Si esto ocurrió en términos seculares, en términos históricos, imagínate la trascendencia que tiene en la vida de un cristiano la muerte de Cristo. Un cristiano vive en paz y tiene paz. Ahora esa paz está fundamentada en la obra reconciliadora de Cristo en la cruz. Éramos enemigos de Dios, no estábamos en paz, estábamos en guerra con Dios. Pero dice Romanos que fuimos reconciliados por medio de la muerte de Cristo. Y al ser reconciliados por medio de la muerte de Cristo, hoy día tenemos paz para con Dios. Por eso podemos vivir tranquilos. Y si nuestra vida en Cristo se ha estado deslizando, si te has estado apartando, la paz empieza a disminuir y te empieza a ser quitada. Por eso es que es urgente volver al trono de la gracia. Yo en el nombre de Jesús te digo: corre a la cruz, corre a la cruz, corre, corre, corre a paso agigantado, corre a la cruz, abraza la cruz, mira desde el terreno, desde el suelo, abraza ese madero y mira la sangre del Maestro. Y mira el poder que hay en la cruz. Y arrepiéntete. Hermano, arrepiéntete. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, la gracia del Señor nos rodea. Cual gallina que cubre a sus polluelos con las alas. La gracia del Señor nos rodea. Trae disciplina, trae corrección, pero trae perdón. Bienaventurado aquel varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel varón que ha sido perdonado. Luego dijo: y desperté, porque el Señor me sustentaba. Y además pudo decir que no sentiría miedo aunque un ejército enorme acampase contra él, aunque un ejército enorme le acosase, aunque el mismo infierno estuviese bramando cerca de un cristiano y de un redimido. El cristiano está firme, 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 porque está de pie en la roca, y la roca es Cristo Jesús. Aun si todo el mundo estuviera en contra tuya, si tú eres cristiano, si tú has sido redimido por la sangre de Cristo, si tú has sido comprado, si tú has sido rescatado, no tendrás temor. Estar en Cristo es una tremenda garantía para el creyente.
Si usted lee el lenguaje del Antiguo Testamento, se dice mucho de y Enoc caminó con Dios, y Dios estaba con Moisés, y Abraham hablaba con Dios, y Adán hablaba con Dios, y Dios hablaba con Adán, y Dios estaba con Jeremías, y vino el Espíritu de Dios y estuvo con Daniel. Pero el lenguaje del Nuevo Testamento, quizás el texto emblemático es este, que raya la cancha, que establece una forma, un procedimiento nuevo, un modus operandi nuevo. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta preposición en el griego significa dentro de. Cristo en, Cristo dentro de vosotros, la esperanza de gloria. Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús. Él dice, Padre, te pido por los que me diste, por los que me vas a dar, que todos sean uno, como yo en ti y tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, para que ellos estén en ti y tú en ellos. Una unión vital. Esta es la garantía de todo cristiano. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la garantía de que vamos a llegar al final. Es Cristo en nosotros que aunque hoy día hayan problemas, dificultades, Cristo en nosotros levantará tu cabeza, porque Él es escudo alrededor de ti. Él es tu gloria y Él es el que levanta tu cabeza. Cobra ánimo en el nombre de Jesucristo. Cobra ánimo. Tú que estás oyendo esta palabra, cobra ánimo. Dios venga y pueda ministrar en tu interior por medio del Espíritu de sabiduría y revelación. Qué tremendo. Qué tremendo. Martín Lutero asumió esta actitud y él dijo, si hubiera más temor a Dios en la actualidad, estimado, habría menos miedo a expresar las convicciones propias y, por supuesto, con la debida prudencia y respeto por las opiniones de los demás. Qué tremendo. Pero hay mucho miedo. Miedo al hombre, miedo a Satanás, miedo a las tinieblas. Sí, las tinieblas tienen poder. Sí, Satanás tiene poder. Debemos ser cuidadosos. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente a todos sus enemigos, triunfando contra ellos, sobre ellos, en la cruz. Y el acta que nos era contraria fue quitada de en medio, porque estaba entre, el acta de los decretos estaba entre nosotros y Dios, fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz. Eso por un lado. Y por otro lado, todos los principados, las grandes jerarquías, los grandes poderes espirituales, los tronos, los dominios, las potestades, los gobernadores, todos fueron convocados allí en la cruz y todos fueron exhibidos públicamente, de la misma forma que el emperador romano exhibía a los prisioneros de guerra cuando él conquistaba y los traía en un desfile y los desnudaba y los avergonzaba. De la misma forma, querido hermano, todos los poderes infernales, incluido Satanás, fueron exhibidos públicamente, triunfando Jesucristo sobre ellos en la cruz. ¿De qué vas a temer si Él es escudo alrededor de ti? Y si estás completamente rodeado por el Señor. El versículo 7 dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos rompiste. Esta expresión, mejilla y dientes, es un modismo judío, es un modismo de la época. Y son modismos que indican vergüenza y derrota. Yo quiero que me acompañe a dos textos, a Job 16. Acompáñenme, por favor, busquen su Biblia. Job capítulo 16, por favor. Job 16, versículo 10. Job 16, sin perder, mientras yo busco, sin perder la idea de lo que estamos conversando. Job 16, versículo 10 dice,
Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. ¿Se da cuenta? Hay una referencia a la afrenta, a la vergüenza. Por eso yo le decía que son modismos, tanto mejilla como esto de los dientes, son modismos que apuntan a la vergüenza y a la derrota. Acompáñenme por favor a Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, acompáñenme por favor. Insisto, sin perder Miqueas capítulo 5, verso 1, sin perder la idea de la que estamos hablando. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Me está entendiendo? Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aparte que es una directa referencia a los golpes y a la vergüenza que Cristo recibió en la cruz del Calvario. Realmente se siente dolor al ser herido en la mejilla. Cuando lo golpean a uno en la mejilla, lo pueden hacer inclusive perder el conocimiento. Y David probablemente lo había experimentado, y dijo también que Dios había quebrado los dientes de los malvados, de manera que ya no le podrían morder más. Todos los enemigos de Dios fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario, y Él los derrotó a todos. Y usted y yo éramos enemigos de Dios. Entonces usted tiene que entender que necesitamos ser derrotados por el poder de la cruz. Nuestro humanismo arrogante, soberbio, altivo, nuestra neutralidad, nuestra relatividad ignorante, mundana, pagana, nuestra relatividad greco-romana necesita ser derrotada por los principios de la cruz, por el poder de la cruz. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos,